son 3 los organismos que componen el Poder Judicial del Estado de Jalisco: el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa. En estos 3 organismos, los jaliscienses gastamos anualmente 1,475 millones de pesos aproximadamente. En el programa del día de hoy nos referiremos específicamente al Supremo Tribunal de Justicia, en donde los magistrados son designados por el Congreso del Estado por mayoría calificada. Sus nombramientos tienen una duración de 7 años y tienen derecho a ser ratificados por 10 años. El Supremo Tribunal de Justicia cuenta con 33 magistrados y un presidente, 11 salas compuestas por 3 magistrados cada una. 4 de ellas son penales, 6 civiles y una integral para menores. Todas se encuentran en la ciudad de Guadalajara. Pero más allá de esta información que tenemos sobre el Supremo Tribunal de Justicia, las dudas son muchas. ¿Son suficientes los recursos económicos que recibe el tribunal para ejercer su labor? ¿Cuáles son los motivos que evitan que el tribunal imparta una justicia expedita como lo marca la ley? El día de hoy, en Visión Académica, nos acompaña el exconsejero de la Judicatura del Estado de Jalisco, el maestro Alfonso Partida Caballero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy, como en la cápsula pudimos observar, vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre el Poder Judicial del Estado de Jalisco, vamos a hacer una evaluación, cuáles son sus aciertos, sus desaciertos, y para ello hemos invitado el día de hoy un académico, un catedrático de la Universidad de Guadalajara, al maestro Alfonso Partida Caballero, candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid, de España, y exconsejero de la Judicatura del Estado de Jalisco. Bienvenido, maestro Alfonso, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mario, gracias a Visión Académica por esta invitación sobre un tema que me parece es importante para el Estado, ¿no? Sí, y es muy importante. En los últimos programas hemos abordado el tema desde una visión electoral, ¿no? Sabemos que estamos constituidos en nuestro Estado con 3 poderes y nos hemos enfocado mucho al poder legislativo. Pero bueno, no obstante, los magistrados, ¿no?, y todo el personal del Poder Judicial no pasa, como los otros 2 poderes, por las urnas, cobran un papel muy importante para la sociedad de Jalisco, ¿no? Y a veces ha estado, digamos, como en una caja negra, ¿no? No hay tanta información, no es tan conocido ni tan transparente la labor que realizan en el Poder Judicial. Por ello, hemos querido abordar desde una perspectiva incluso didáctica, Alfonso, para que le podamos decir al auditorio qué es esto de la impartición de justicia, ¿no?, qué persigue, cuáles son sus objetivos, de manera breve que nos pudieras contextualizar sobre ello. Con todo gusto. La impartición de justicia, Mario, es uno de los cometidos fundamentales de todo Estado democrático de derecho. Tiene que ver con la división de poderes, ya lo decías tú, en los cuales el Poder Judicial es el que juzga, el otro legisla y el otro administra prácticamente. La impartición de justicia no viene a ser otra cosa que un servicio público, pero también es un instrumento de paz. Es un instrumento que te da certeza. Nosotros decíamos que el Poder Judicial no da votos, pero debe de dar certeza y seguridad a la sociedad. Es resolver las controversias que se plantean ante la autoridad, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan las propias leyes. Pero también, por otro lado, que se garantice al gobernado la obtención de una resolución mediante la aplicación de la norma o de la ley, pues en este caso concreto, apegada a derecho y a su forma gratuita, ¿no? De lo que nosotros le llamamos la gratuidad de la justicia en este caso, ¿no? Esta es prácticamente lo que se refiere a este tema. Está integrado este derecho a la justicia en el artículo 17 constitucional, que nos dice, palabras más, palabras menos, que la persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla dentro de los mismos plazos que establece la propia norma, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
así como la ejecución de esas resoluciones, porque no solamente hay que procesar los diferendos entre particulares o entre particulares y el Estado, sino que también se debe de vigilar que se apliquen esas sentencias, porque uno de los grandes problemas es eso, Mario, que las sentencias en muchas ocasiones no se pueden aplicar. Y esto tiene que ver con la eficacia y la eficiencia que debe tener las instituciones dentro del propio Poder Judicial. Alfonso, tú ya fuiste consejero de la Judicatura, tú conoces las entrañas del Poder Judicial, eres abogado. Es, digamos, común escuchar entre la gente, entre la población, y tú nos dirás qué tanto es cierto estos dichos, que la justicia es para aquellos que pueden pagarla, que la justicia es para los ricos, para los poderosos, para las personas que tienen contactos, relaciones, y que si eres pobre, ¿no? Tienes poca posibilidad de que se te imparta justicia, que las cárceles están llenas de pobres. ¿Qué tanto es cierto esto? Porque al final sí hay una estela de que el Poder Judicial está rodeado o está impregnado por la corrupción y por la impunidad. ¿Qué tanto de esto es cierto? Efectivamente, en la actualidad tenemos ese grave problema del tratamiento inadecuado de estos conflictos, de la eficacia que debe de tener el Poder Judicial en toda su concepción para resolver estas controversias. Tenemos que hablar de imparcialidad. La imparcialidad debe de darle el tratamiento correspondiente a los pobres, a los ricos, para aplicar la justicia. Por eso hablábamos que el Poder Judicial debe ser un elemento de justicia, porque se tiene que legitimar el Estado con esas resoluciones que sean de manera pronta, expedita, imparcial. ¿Dónde está el punto en el que se pierden estos principios, ¿no? Lo de justicia pronta y expedita, y dónde se atora, ¿no? Uno de los grandes problemas, o los grandes problemas que tiene el Poder Judicial actualmente, es que es un poder que se encuentra rebasado en su funcionamiento, rebasado por su saturación en el trabajo que tienen los propios juzgados judiciales. Nos habla la norma internacional que debe de haber 600 procesos por cada juez al año, y hemos llegado a tener hasta 6,000 expedientes en un solo juzgado. Sería tanto como decir que en un juzgado van a armar lo referente a 7,000 libros, y no solamente eso, sino leerlos y aparte hacer una síntesis, que es la sentencia. Por otro lado, es un excesivo centralismo. ¿A qué me refiero? Que efectivamente, como decíamos, el Supremo Tribunal de Justicia tiene 11 salas, pero todas están en Guadalajara y todas en un edificio, y actualmente ya hay otro edificio contiguo que está a un costado del Teatro Degollado y que, bueno, no les ha merecido Puerto Vallarta una sala regional, menos aún Lagos de Moreno, Autlán, Ciudad Guzmán, etcétera. Perdón, Alfonso, esto me parece importante. Entonces, existe una brecha en la impartición de justicia entre los que viven o vivimos en la zona metropolitana de los que están en el interior del estado. ¿Puede haber diferencias para recibir justicia entre unos y otros por donde viven? Es totalmente inequitativo, porque esta situación encarece el que un gobernado tenga que venir a Guadalajara a presentar una segunda instancia, por ejemplo, una apelación o un recurso que se tenga que establecer en este caso. En la mayoría de los estados, te pongo el ejemplo del Estado de México, que tienen cerca de 80 salas, de las cuales algunas son unitarias que son regionales. Por ejemplo, pudiéramos decir una sala unitaria en Concepción de Buenos Aires, otra puede ser en Ocotlán, otra en Lagos de Moreno, etcétera, etcétera. Pero aquí todas justamente están en esto. ¿Es una razón financiera, presupuestal o una razón política? Es una razón política, de una falta de visión de Estado de quien
ha tenido las riendas del propio Poder Judicial, pero también del propio Legislativo, que desde ahí hace alrededor de 15 años se establecieron ya, si tú ves la ley orgánica, hay salas regionales, pero en la práctica son inexistentes. Más sin embargo, el presupuesto se consume al interior de esa casa de cristal o casa de Pandora, que es el propio Supremo Tribunal de Justicia. Alfonso, yo te escuchaba decir en una conferencia, en una ocasión, que nuestro modelo de justicia, del Poder Judicial, data de más de un siglo, que las reformas han sido mínimas. ¿Crees que estamos en el momento de una reforma profunda al Poder Judicial con sus otras instituciones, organismos que le integran, o hacia dónde tiene que caminar? Tiene que ser una institución que esté dispersa a lo largo y ancho de los 78,000 kilómetros que tiene Jalisco. Jalisco no solamente es el centro de la ciudad para la impartición de justicia, también debe de existir, como lo hicimos en la judicatura, que establecimos 12 distritos en 12 regiones en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En la judicatura tienen 32 partidos judiciales, pero creo que ha sido muy conservador el Supremo Tribunal de Justicia al quedarse establecido solamente en estas 11 salas. Perdón, que te interrumpa, Alfonso. Esto de los partidos, de los 32 partidos judiciales, para que lo entienda nuestro auditorio, ¿qué es? ¿Una división? Es una demarcación territorial. Demarcación territorial. Te pongo como ejemplo lo que representa un distrito, ¿no? Tiene que ver un distrito penal. Representa, por ejemplo, el de Guzmán, el de Zapotlán, 20 municipios, okay. Representa carreteras, los criterios en carreteras, en medios de comunicación, en distancias, en número de expedientes, en número de procesos que se están desahogando. Eso tiene que ver con una división correcta, pudiéramos decir, debe de ser como la Universidad de Guadalajara, en su desconcentración y en su descentralización. Pero el Poder Judicial ha quedado rezagado prácticamente en eso y no le ha permitido tener un desarrollo armónico, un desarrollo que dé la respuesta puntual que requieren los jaliscienses. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos, estamos hablando con el maestro Alfonso Partida Caballero y estamos hablando del Poder Judicial en Jalisco. Alfonso, recientemente, bueno, no hace tantos años, ¿no? Hubo una reforma muy importante que ha modificado la manera en la que se imparte justicia y estamos hablando de esto que se conoce comúnmente como los juicios orales, ¿no? No sé si brevemente nos puedas comentar en qué consiste y sobre todo en qué consisten estos cambios radicales, creo, desde mi punto de vista, que ha sufrido el sistema de justicia penal. Bueno, el sistema de justicia penal, que fue una reforma constitucional y que obliga a todos los estados y a todos los poderes y fiscalías, etcétera, policías y demás, que tiene que ver con mejorar la transparencia, mejorar el procesamiento, pero también mejorar los ámbitos de justicia. ¿Quién se ha quedado rezagado en esto? Se ha quedado rezagado el Supremo Tribunal de Justicia porque las audiencias se siguen desahogando en el Supremo Tribunal como se hacían anteriormente. Se juntaban los 3 magistrados, determinaban en su oficina, en la oficina, y ahí tomaban las determinaciones. Actualmente, ¿cómo impacta o cómo deben de hacerse esas sesiones, esas audiencias en una sala de oralidad en el cual puede participar cualquier persona? No necesariamente las partes, que puede estar presente, no participar, que puede estar presentes en el lugar. Públicas, abiertas. Entonces es algo positivo. Es algo positivo, transparentes, etcétera. Pero desgraciadamente eso no ha llegado al propio Poder Judicial. ¿Qué otra cosa encontramos con problemática en esto?
no se tiene un presupuesto constitucional. O sea, el presupuesto está al vaivén de los otros dos poderes. Hay que irlo a gestionar. Hay que irlo a gestionar y a veces te bajan, a veces te quitan, a veces te suben, pero pues eso supedita de un poder sobre otro. Los otros dos poderes lo tienen supeditado y eso no le permite ese desarrollo para decir ocupamos o necesitamos tantos juzgados en materia mercantil, civil, familiar, penal, etcétera. Y entonces, pues te quedas viendo el regateo que hacen los otros dos poderes, porque son casi 110 mil millones de pesos lo que tiene Jalisco y le dan menos del 1% al Poder Judicial. Alfonso, esto te habla de la situación, por qué estamos en esas circunstancias. De la dependencia. Así es. Alfonso, me interesa regresar un poquito al tema de los juicios orales porque primero me gustaría que nos dijeras desde tu punto de vista si consideras que este sistema es mejor que el anterior, pero también que abordaras el tema de que recientemente se le atribuyen, ¿no?, las deficiencias de otras áreas de todo el sistema, y me refiero específicamente a que los gobiernos, a que los ejecutivos, a que los encargados de la seguridad pública han culpado al sistema de que haya tantos delincuentes en la calle. Se escucha también en Vox Populi que ahora es muy complicado detener a los delincuentes y llevarlos, procesarlos, que antes era más sencillo. ¿Qué nos implica, qué nos indica esto? Entonces, ¿era mejor el sistema de justicia penal el anterior? ¿Este realmente está costando, está dificultando de que los delincuentes estén en la cárcel? Mira, Mario, yo te puedo decir que nadie puede utilizar su propia torpeza en su beneficio. La torpeza ha sido de los gobernadores, de los presidentes municipales, de los directores de policía y de los fiscales o procuradores. Incluso porque en ocasiones no solo torpeza, ¿no, Alfonso? Complicidad, corrupción. Claro, la corrupción, sobre todo. Recordemos que este sistema hubo un periodo de ajuste que fueron de 8 años, del 2008 al 2016, y en ese tiempo estos funcionarios se hicieron ojo de hormiga. No capacitaron a sus policías, no hicieron correctamente los modelos de gestión en las fiscalías, no hicieron lo correcto en la capacitación de la cadena de custodia o el primer respondiente, etcétera, etcétera. En el Poder Judicial, en la Judicatura se hizo toda una parafernalia en cuanto a eso para dividir el sistema viejo del nuevo, porque el sistema anterior estaba viciado. Y ya lo vimos en algunas películas que se presentaron, que no fueron otra cosa que tesis que presentaron alumnos y que a final de cuentas no se podía demostrar la culpabilidad de quien ya los habían recetado con 20, 30 y hasta 50 años. Esto tenía que ver efectivamente con la corrupción, tenía que ver con algo que se aplicaba casi en el 70% de los casos, que era la tortura, y esto no es un dato mío, es un dato internacional, en este caso de las Naciones Unidas y de los derechos humanos, Human Rights Watch, por ejemplo. Esto es, en cuanto a eso, no tenía eficacia, no tenía eficiencia, era totalmente oscuro. Hoy la gente puede ir y visualizar los juicios, se quedan grabados. Hay audio, hay voz, y en el otro solamente lo que teníamos eran expedientes. Te puedo decir, hay juicios que tienen más de 500,000 fojas. Imagínate imposible de que un ciudadano pueda leer, mas sin embargo sí puede ver un procedimiento de esta naturaleza. Entonces, ¿es mejor este sistema, pero ha estado mal implementado? Ha estado mal implementado, se han hecho ya los estudios correspondientes, que los que fallaron fueron las fiscalías, fallaron los organismos policiales y que no hicieron la tarea, no hicieron lo que le correspondía a cada uno de ellos. En este caso desdeñaron, nunca creyeron. Los propios gobernadores fueron a quejarse
después de 8 años, de que no les estaba yendo bien en este esquema. Pues ¿cómo les iba a ir bien si no tienen política de ingreso, promoción, permanencia? No separaron el propio sistema, las viejas policías con las nuevos policías. Todo esto de una parafernalia, que eso sería motivo de un programa en específico con algunos especialistas en concreto. ¿No ves el riesgo de que en esta ola discursiva de culpar al nuevo sistema por las deficiencias, omisiones, torpezas, como lo has llamado tú, de los encargados, ¿no?, de la seguridad, no ves el riesgo de que hubiera una regresión, una reforma, ¿no?, tratar de tumbar este sistema, como ahora los números indican que parece que no ha funcionado, algo no está funcionando, algunos culpan el nuevo sistema? ¿No ves que una vez que entren los nuevos legisladores, los nuevos gobernantes, digan borrón y cuenta nueva, o regresemos al modelo anterior? Esta fue ¿Existe una reforma, el riesgo? Yo lo dudo, no creo que pudiera haber ajustes, como siempre los ha habido, ajustes coherentes, pero en esta cuestión acordémonos que fueron las universidades las que entraron, los especialistas, estuvo el CIDE, estuvo la UNAM, estuvo el TEC de Monterrey, estuvieron de alguna forma las universidades de los estados, presentando propuestas, haciendo investigaciones en todo sentido, y que a final de cuentas se hizo un diagnóstico en el cual no es sustentable el viejo sistema. No tiene transparencia, violación de derechos humanos, tortura, y una serie de acciones que dejaron muy mal parado incluso a la propia Corte durante más de casi 100 años, porque era altamente represivo, era altamente injusto, porque tú lo dijiste hace rato, los pobres son los que pagaban los platos rotos, los que no tenían a esos grandes consorcios de abogados, y que a final de cuentas son los que se quedaban en la cárcel, ¿no? Y sucedía que cuando hacías un análisis de algún caso en particular, y ahí está algo, cuando se tiene una visión, el caso del Cardenal, Mario, tiene más de 20 años y todavía no terminan de hacer las investigaciones correspondientes. Ahí está el juicio, los juicios son cerros y cerros de 25, creo, más de ¿no? 20 años. Más de 20 años. Más de 20 años. Entonces, sí. En este caso, si fuera una situación de tipo de oralidad, sería totalmente distinto. Puedes cometer toda la serie de errores, pero no irregularidades. ¿Por qué? Porque están a la luz pública. Y cualquier barra o colegio de abogados pudiera decir, oye, vamos a hacer un taller de casos, o cualquier universidad, para checar el expediente en concreto, que eso es lo que sigue. Lo platicamos con el ministro José Ramón Cosío, que está muy interesado con que la Universidad de Guadalajara intente de manera conjunta la realización de un estudio a fondo para ver qué fue lo que falló, y no solamente los hierros, sino cómo lo resolvemos, cómo nos ponemos de acuerdo. Bien, Alfonso, antes de retirarnos, el Poder Judicial en Jalisco, ¿no?, su integración. Observamos constantemente, ¿no?, que hay diferendo en el Poder Legislativo, nombran magistrados. ¿Qué sucede? ¿Se amparan? ¿Luego pueden llegar? ¿No? ¿Los quitan? ¿Qué ocurre ahí? ¿Es correcta desde tu punto de vista la manera en la que se eligen y se deciden y se designan a los magistrados actualmente, los requisitos y qué tipo de perfiles son los que deben ocupar esta alta responsabilidad? Mira, los perfiles que actualmente están en la ley orgánica y en la propia Constitución datan de hace 100 años, por ponerte un ejemplo. Creo que debe de existir otra dimensión, redimensionar pues el ingreso, la promoción y también la permanencia dentro del Poder Judicial, porque quedan muchas lagunas que aprovechan algunos abogados, algunos también magistrados en este caso, y a veces le entra a esta rebatinga hasta el propio Poder Judicial o el Pleno del Poder Judicial, porque interpone controversias, otros amparos, y entonces tienen paralizado prácticamente todo el esquema en lo que va del año de designación. Yo creo que debe de haber exámenes
de conocimientos, pero no realizados por el propio Poder Judicial o por el Poder Legislativo. Puede ser las universidades públicas o privadas o el propio Ceneval. Todo es una cuestión, pero que no sea el único también y que no se quite la participación de los ciudadanos, porque no todo es lo que llamamos la carrera judicial. También tiene la importancia el que los ciudadanos puedan, los profesionales puedan integrar el propio Poder Judicial y no que sea una situación endogámica que solamente los de adentro pueden hacerlo, porque entonces estaríamos llegando a lo que tenemos actualmente, que son grupos de poder muy férreos y que pareciera que están en pugna con el propio legislativo y con la sociedad misma. Alfonso, se nos terminó el tiempo, muchas gracias, te estaremos invitando porque hay, como tú bien lo decías, todavía muchos temas pendientes en torno al Poder Judicial, el Poder de la Judicatura, ya no pudimos abordar sobre el Instituto de Justicia Alternativa. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias.